Como explicaba el doctor Palacios, pues vamos a empezar a hablar un poco sobre el estudio de la enfermedad mental desde la genética, tomando como este tema para poder como explicar un poco más el artículo pues que les enviamos. Bueno, entonces para poder explicar esto, pues quisiera como empezar planteando tres preguntas bajo las cuales vamos a dirigir un poco esta charla, y es cómo se relaciona la genética con la psiquiatría, cómo se estudian las enfermedades mentales desde la genética y cómo se estudia la esquizofrenia desde la genética para posteriormente poder empezar como a hablar un poco más del artículo. Entonces, pues lo primero que tenemos que hablar es que la enfermedad mental en relación a la genética realmente no es algo nuevo. Ya desde 1857 habían aproximaciones observacionales en las cuales relacionaban ciertas características que se consideraban como rasgos degenerativos que se podían heredar y que podían ser susceptibles de la aparición de enfermedades mentales, en específico ninguna, pero pues existían como este tipo como de observaciones. Es hasta 1938, que ya es un tiempo considerable, que existe un primer estudio que relaciona la esquizofrenia con un factor hereditable, pues, el autor de ese estudio es Frank Kallman, el cual pues planteaba la posibilidad de que existiera algo que se heredaba y que podía producir la esquizofrenia. La limitancia de los estudios o de la capacidad metodológica de ese entonces, pues impedía saber qué era eso. Pero entonces, finalmente, es algo que no es tan nuevo, pero que hasta ahora vamos entendiendo de a pocos, ¿no? Entonces, a la larga, ¿qué hemos podido aprender? Al comienzo, pues podíamos inferir que existía una única causa que podía heredarse y generar la esquizofrenia o la enfermedad mental. Sin embargo, a través de los distintos estudios y con los avances actuales, hemos encontrado que no existe un único agente que se herede y que pueda llegar como a generar la enfermedad. Esto nos plantea varias cuestiones. Entonces, se ha planteado como marcos metodológicos o más bien formas de entendimiento de la enfermedad en la cual hablamos de enfermedades complejas para poder entender qué es específicamente ese tipo de enfermedades que tienen no solo un origen único. Y entonces, básicamente parten de dos cosas, que hay una interacción entre los genes y una interacción entre el gen y el ambiente. ¿Cómo es esto? Quiere decir que como observamos en la primera imagen, hay enfermedades que pueden tener un gen y que desarrollan una enfermedad. Tenemos un único origen y un único objetivo. Sin embargo, esto es ser muy reduccionistas y la mayoría de enfermedades, incluyendo las enfermedades mentales, tienen este tipo de modelaje. Es decir, es la interacción entre distintos genes que interactúan con distintos factores ambientales los que desencadenan una posibilidad alta de respuestas o de respuestas frente a esta situación. Entonces, pues, digámoslo así, que esto plantea que el estudio de las enfermedades mentales en términos técnicos va a ser bastante difícil, ¿no? Entonces, pues tenemos que empezar a plantearnos modelos que nos permitan como simplificar un poco esto y poder como irnos por pasos para poderlo realizar, ¿no? Entonces, ciertos modelos. Este modelo pues, es específicamente para enfermedad mental, pero básicamente podría como extrapolarse a otros tipos de enfermedades. Nos plantea que existen genes que finalmente se expresan, esa expresión de genes produce unas proteínas, esas proteínas van a estructurar una célula, esas células estructuran un sistema, los sistemas finalmente van a generar endofenotipos y esos tipos de endofenotipos pueden llevar a comportamientos que pueden llegar a ser anormales, es decir, un trastorno psiquiátrico. A partir de cada punto de este esquema podemos empezar a realizar algún tipo de estudio o un abordaje, ¿no? Entonces podemos llegar, por ejemplo, en los genes a buscar estudios de ligamiento, que vamos a explicar más adelante. En la expresión de genes podemos hacer estudios de arreglos genéticos, en la traducción de proteínas podemos generar estudios de arreglos proteínicos, en las células podemos buscar patologías histoquímicas post-mortem, en los sistemas los podemos estudiar a través de patología macroscópica o neuroimagen, los endofenotipos a través de modelos animales de psicopatología y el comportamiento trastorno psiquiátrico se puede estudiar últimamente hasta a través de neuronaje funcional. Como pueden ver, pues existen como muchas herramientas, pero el asunto está en que a veces llega a ser un poco disperso la información que tenemos y poco integrativa, entonces pues esto genera como muchos baches en la información que tenemos, lo que pues nos deja como un poco a la deriva frente al entendimiento de la enfermedad, ¿no? Entonces lo que se busca ahora es precisamente un modelo integrador, ¿no? Entonces tenemos varias herramientas o varias áreas de conocimiento en las cuales podemos estudiar distintos
digamos, anomalías dentro del proceso, digamos que del dogma biológico a partir del gen que lleva hasta la proteína, ¿sí? Y entonces tenemos varias como áreas como el genoma, el transcriptoma, el proteoma, el epigenoma, que se encargan de estudiar ese tipo como de posibles alteraciones. Pero la idea ahora, o lo que se busca ahorita, es precisamente poder integrar esta información en modelos que nos permitan llevar como al entendimiento más único de la patología como un agente, como una secuencia única y no solo como procesos aislados que pues finalmente llegan a ser como muy confusionales, ¿no? Entonces, pues este modelo me gustó pues porque finalmente pues es como explica un poco la integración que se busca ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto está en que en psiquiatría tenemos unas limitantes importantes, ¿no? Uno, es que tal vez nuestro objeto de estudio, el cerebro, presenta una heterogeneidad estructural bastante importante. De pronto, en el corazón es un poco más simple, no hay como mucha variación entre un corazón a otro. Sin embargo, en el cerebro sí existen ciertas variaciones que pueden llegar a ser normales y que estadísticamente pues no nos van a generar como la facilidad de poder inferir que es anormal de lo normal, ¿no? Entonces, pues esto es una limitancia que tenemos. La otra que tenemos es que pues definitivamente no podemos adquirir tejidos en vivo fácilmente, ¿no? Entonces vamos a correr el riesgo de que los postmortem tengan, digamos que alteraciones por el proceso como de recolección y que finalmente generen sesgos, ¿no? Y otra cosa que pues es una crítica que siempre se ha hecho es precisamente que la forma como nosotros definimos nuestros fenotipos o la definición diagnóstica tiende a ser un poco ambigua, ¿no? Y puede llegar, por ejemplo, a psicosis, a ser un aspecto tanto del trastorno bipolar como de la esquizofrenia, inclusive de algunos trastornos de personalidad. Entonces, esto nos deja como con unos límites demasiado amplios que a la final pues van a ser limitantes en el momento de estructurar procesos metodológicos para el estudio de la enfermedad mental, ¿no? Pero entonces vamos a intentar como irnos con las herramientas que tenemos para explicarlas y ver cómo podemos ver un poco la patología mental, ¿no? Entonces, ¿cómo se estudian las enfermedades mentales desde la genética? Entonces, lo primero que tenemos que determinar es qué herramientas o estudios tenemos para poder entender la enfermedad mental, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que demostrar es que la enfermedad mental realmente se hereda. Lo segundo que tenemos que mirar es de qué forma se hereda, ¿no? Y la tercera y última situación que de pronto puede llegar a ser la más compleja es identificar qué de eso que se hereda o cómo explica eso que se hereda la enfermedad. ¿Qué son esos factores que finalmente llegan a esta persona? ¿Cómo estos factores llegan a influir para que aparezca la enfermedad mental? A través de, y pues estas tres cuestiones pues tienen aproximaciones para poderlas resolver, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que empezar a preguntarnos es el fenotipo familiar y para poder determinar si existe una herencia y para poder responder esta pregunta tenemos estudios familiares para revisar qué tanto es el gen y qué tanto es el ambiente, porque si consideramos que son enfermedades multifactoriales o complejas, definitivamente tenemos que determinar qué peso tiene cada una de estas dos áreas. Entonces tenemos estudios de gemelos y de adopción. Si ya tenemos este tipo de situaciones, entonces ya podemos ir mirar si realmente, o más bien podemos ir a buscar el gen que está asociado y para eso tenemos la posibilidad de hacer análisis de ligamiento. Y para mirar si realmente este gen tiene como la responsabilidad frente a la enfermedad, tenemos análisis de asociación. Y ya cuando por fin, digamos que logramos dilucidar un poco este gen candidato a ser responsable de la enfermedad, pues ya podríamos hacer estudios de expresión, que es a donde vamos a apuntar y pues que es lo que el objetivo final como de esta presentación y es llegar como a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo demostrar la distribución de la herencia, ¿no? Entonces, primero, el concepto de heredabilidad básicamente es la proporción de la varianza de una enfermedad atribuible a los genes. Es decir, si estoy hablando de una enfermedad que tiene factores tanto genéticos como ambientales, ¿qué tanto peso de esa enfermedad tiene los genes? ¿Qué tanta importancia tienen los genes con respecto al ambiente para desarrollar la enfermedad? Para esto tengo dos opciones. La primera es efectivamente demostrar que sean heredables con estudios familiares. Simplemente es tomar una familia y mirar si cada persona de la familia tiene un riesgo más elevado que el de la población general a desarrollar una enfermedad. Y para mirar la importancia entre los genes y el ambiente, tengo estudios de gemelos, en donde ya definitivamente aquí puedo evidenciar qué tanta carga tiene cada una de estas variables en la enfermedad, ¿no? Ya cuando sé que si definitivamente es una enfermedad variable y que su importancia genética es muy relevante, pues ya puedo empezar a ir a buscar el gen, ¿no? Entonces, voy a mirar qué región está implicada.
Para poder hacer esto, tenemos estudios de ligamiento. Aquí me voy a detener para recordar un poco que esto nace a partir del momento en el que pudimos hacer la secuenciación completa del genoma humano, a partir del estudio del genoma humano, donde nos dimos cuenta que el 99.9% de los genes que tenemos todos son compartidos. Eso quiere decir que existe un 1% que cada uno tiene de diferencia al otro, lo que nos hace finalmente distintos, lo que nos confiere el color de cabello, el color de ojos, la altura, etc. Entonces, en ese 1% es donde se plantean las hipótesis que pueden estar implicadas, donde está el origen de las enfermedades mentales. Y entonces, al comienzo, pues lo que se buscó es, en ese 1%, qué regiones pueden estar implicadas para poder desarrollar alguna enfermedad. Entonces, lo que se hizo fue que se tomaron familias de enfermos, ¿no? Y entonces empezaron a utilizar ciertas señales que pudieran llegar al ADN y digamos que señalar un área que yo creo, de acuerdo a los estudios de genoma, decir, ok, esta área tiene como mucha variabilidad. Voy a mirar si esta área de variabilidad es más variable o es mucho más frecuente en personas enfermas que no enfermas, ¿no? Y entonces, en familias. Entonces lo que hago es busco una señal, coloco una señal en el ADN y busco si existe esta diferencia de proporción. Pero eso tiene ciertas limitaciones técnicas, porque pues no estamos hablando de que los genes exclusivamente estén muy separados y realmente no estoy seguro de que lo que estoy secuenciando sea un gen o una parte de un gen o esté muy cerca del gen al que estoy apuntando. Entonces, definitivamente lo que estoy buscando es un gen de riesgo, ¿no? Y entonces, la otra limitancia es que este gen encuentre una región que haya mucha cantidad de genes y ya tenga factores confusionales. Pero estos fueron los primeros estudios y estos son más o menos la mayoría de estudios pre-GWAS que más adelante voy a nombrar. Y lo que sucede es esto. Finalmente tengo, por ejemplo, tres familiares, 2 afectados y un afectado, y lo que hago es buscar qué genes comparten los afectados con respecto a los que no están afectados, y estos, infiero, pueden llegar a ser genes candidatos para la enfermedad. Sin embargo, como les mencionaba, esto no es absoluto, y entonces tengo que empezar a hacer estudios de comprobación para buscar si esos genes realmente pueden llegar a ser como significativos para la enfermedad. Entonces, para esto tenemos que empezar a hacer estudios de asociación, ¿no? Entonces, los estudios de asociación basados en población fueron los primeros estudios que se hicieron de este tipo. ¿Por qué? Porque pues eran estudios con poblaciones pequeñas por la limitancia de recursos, porque pues eran estudios que al comienzo eran muy difíciles de hacer, y pues básicamente era buscar en poblaciones generales, buscar si la región que yo creía estaba implicada en una enfermedad estaba más prevalente en la población enferma o la enferma en casos y controles, o buscar personas que tuvieran este gen, seguirlos con el tiempo y mirar si tenían más riesgo de desarrollar la enfermedad. Para esto finalmente pues se utilizaban métodos estadísticos que me daban un RR o un OR, y con esto ya podía generar cierta relación de ese gen hacia la enfermedad, y pues esto nos permitió conocer pues bastantes genes asociados. Sin embargo, fueron pocos los que realmente se encontraron para este entonces, ¿no? Y pues otra de las cosas que también llegaban a darse cuenta es que tenemos el resultado, pero realmente no nos podemos casar con una relación directa, porque es que la primera opción es que sea una relación verdadera. Sin embargo, existen otras opciones que puedan llegar a ser, que puedan, digamos que, corresponder a ese resultado positivo. Por ejemplo, que existe un polimorfismo asociado a un desequilibrio de ligamiento. El desequilibrio de ligamiento es un concepto un poco complejo, pero básicamente quiere decir que la herencia de un gen que está supeditado a, por ejemplo, tengo una proporción o tengo un porcentaje de herencia de un gen determinado por el azar. Sin embargo, cuando ese porcentaje es más alto o más bajo al que yo puedo calcular por el azar, o que pueda ser cuando está, digamos que sometido al azar, quiere decir que hay un desequilibrio. Por ejemplo, cuando los genes están muy cerca entre ellos, se heredan de forma conjunta, ¿sí? Esto quiere decir que no existe como, por ejemplo, cuando existe esta mezcla entre el gen entre los alelos del papá y de la mamá, que existe, digamos que no se hace de forma justa, porque como están tan pegados, pues quiere decir que primero va a ir el que esté, pues van a ir juntos en paquete, ¿no? Otra forma también de entender esto es cuando, por ejemplo, las poblaciones recién se juntan. Por ejemplo, existen 2 poblaciones, una con un porcentaje del 70% y otra del 30%, al comienzo pues van a preponderar los alelos de la población del 70%, ¿no? Entonces, esto genera como una disconcordancia o unos falsos positivos en este tipo de estudios que son importantes, ¿no? La otra cosa es que pues este tipo de estudios están como
bastante supeditados a sesgos sistemáticos de clasificación de población, de diferencias genéticas que de pronto puedan dar falsos, que sean realmente las que están dando los positivos y no lo que yo estoy buscando. Entonces, pues, como son poblaciones tan pequeñas, pues realmente pues tienen como este tipo de limitación. Y asimismo, pues que el producto sea al azar, ¿no? Que la P de pronto no vaya a ser como la mejor y pues que definitivamente lo que me está dando positivo, no sé si realmente sea porque ese gen realmente produce algo o es simplemente algo que fue producto del azar. Entonces, pues, para ese tipo de estudios tiene como las limitaciones que son difícilmente replicables porque como son poblaciones muy específicas o son poblaciones muy selectas, pues encontrar dos poblaciones iguales a veces tiende a ser muy difícil, ¿no? La otra situación, la otra limitación es que el marcador, o sea, como yo tengo que conocer más o menos o sospechar dónde está el gen a través de los estudios de ligamiento, efectivamente ese marcador debe estar muy cerca del gen y si la enfermedad de pronto tiene su gen está un poco lejano, pues lo voy a perder, ¿no? O genes muy pequeños que de pronto puedan tener una implicación, una relevancia muy importante frente a la enfermedad, también se van a perder a través de este tipo de estudios. Entonces, digamos que son estudios que al comienzo nos aportaron algún tipo de información, en esquizofrenia aportaron bastante, pero definitivamente tienen unas limitaciones importantes y pues por eso se empezó a buscar como otras opciones, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, con la disminución de los costos en estudios y con la mejoría de la metodología, se pudieron empezar a hacer estudios de asociación de barrido genómico ampliado o GWAS. ¿Qué es un GWAS? Un GWAS básicamente es, yo tengo a través de mi genoma, conozco que hay un 1% aproximado de variabilidad del genoma, ¿no? Entonces, armo señales de ese tipo de variabilidades y las corro en una población amplia con el fin de buscar, qué tanto están en una población con respecto a otra, ¿cierto? Entonces, recordar que el genoma, esta variabilidad del genoma básicamente la mayoría corresponde a polimorfismos de nucleótidos simples y la otra gran parte, cerca del 70% y cerca de un 20% está por variación en el número de copias. Esto acuérdense que es solo un la variación de un nucleótido y esto es la variación de hasta 100 pares de bases. Entonces, lo que hago es mandar señales casi que al azar a los genomas de personas enfermas y no enfermas y buscar cuáles variabilidades están más en personas enfermas que no enfermas, es decir, hago un modelo de causas y controles. Ese tipo de estudios han permitido un avance importante en el entendimiento de muchas enfermedades. En los últimos 3 años se han podido encontrar variaciones que antes creíamos que eran comunes o que no eran patológicas, que realmente sí estaban asociadas hasta cerca de 80 enfermedades, es decir, es un área de oportunidad muy importante para poder encontrar la causa de ciertas enfermedades, ¿no? Y finalmente lo que nos permite es poder encontrar genes candidatos para que a partir de esos genes candidatos podamos realizar más estudios, como vamos a ver que se realizó en el artículo que pues, vamos a presentar, ¿no? Sin embargo, pues no es, como mencionaba el doctor Palacios, no es un estudio perfecto, ¿sí? Es como, porque básicamente es jugar a hacer un estudio al azar, es buscar algo que no tengo ni idea que hay, pero pues vamos a ver qué encontramos, ¿no? Entonces, aquí hay muchas críticas frente a esto, porque pues es de encontrar genes en los cuales pues no encontramos una plausibilidad biológica, no sabemos esos genes cómo están implicados en la enfermedad y no sé hasta qué punto puedan ser callejones sin salida. Me voy a poner a estudiar un gen que realmente no tenía ninguna utilidad, entonces eso es como una de las limitaciones que puede tener este estudio. La otra cosa es que genes que se han encontrado a partir de estos estudios tienen una heredabilidad muy baja, de 2 al 3%, lo cual pues es, digámoslo así, que algo que llegaba a ser como bastante contradictorio cuando utilizamos métodos como masivos, entre comillas, para encontrar genes, ¿no? Y pues tienden a ser pues todavía un poco costosos estos estudios y por ende necesitan un planteamiento metodológico muy preciso para evitar que existan sesgos, ¿no? Y entonces, ¿esto finalmente qué genera? Que su utilidad en poblaciones con mezcla genética sea limitada. Esto quiere decir que las señales que yo utilizo están basadas en genomas de poblaciones muy específicas, caucásicos, africanos, que a la final en poblaciones como las latinoamericanas, donde existe una migración tan amplia, llega a poder tener unas limitaciones importantes. Por ende, son situaciones que de pronto no puedan llegar a extrapolarse de forma muy importante, cuya validez externa de pronto hay que, digamos que, manejarla con mucho cuidado en ese tipo de poblaciones como las nuestras, que pueden tener una mezcla tan importante, ¿no? Sin embargo,
A pesar de que solo exista un 2 o 3%, ya el hecho de que tengamos este tipo de genes nos permite una oportunidad muy valiosa para poder empezar a estudiar las enfermedades y tener mucha más información. Y no solo eso, sino que nos permite poder tener una herramienta para poder ofrecer nuevos tratamientos para estas enfermedades. ¿De qué forma? Pues finalmente, antes de eso, perdón, finalmente, ¿qué nos ha permitido un poco el estudio de los yiguas en psiquiatría? Como les mencionaba, existe un 1% de variabilidad, ¿sí? Y nosotros pues buscamos como variaciones, ese 1% de variaciones como poco comunes o comunes, con el fin de como sospechar que esas variaciones poco comunes sean el origen de la enfermedad. Y eso ha sido lo que se ha hecho como clásicamente, es un supuesto, es una hipótesis. Sin embargo, con los resultados que se han obtenido, que realmente han sido como muy bajos, como les mencionaba, pues algunos autores se han arriesgado a buscar variantes muy raras, o sea, polimorfismos, cambios de nucleótidos que están solo en una muy pequeña parte de la población. Pero al buscar esos polimorfismos raros, se han encontrado que existe una asociación inclusive más fuerte con enfermedades en salud mental, sobre todo, por ejemplo, con trastorno bipolar. Otra cosa es que antes pensábamos que la mayoría de enfermedades podían estar ubicadas en los cambios de nucleótidos y en los polimorfismos simples, pero lo que nos ha permitido el estudio en psiquiatría, en genética de la psiquiatría, es que al buscar cadenas de nucleótidos, variables de cadenas de nucleótidos, existe también una asociación muy fuerte entre esquizofrenia y trastorno bipolar, lo cual pues nos hace pensar que también por ahí debemos empezar a estudiar la patología mental, el origen de la patología mental, ¿no? Entonces, cuando tenemos la información de los GWAS, que de pronto pueda llegar a ser un poco, de pronto no completa o no nos ofrece toda la información, pues tenemos otros tipos de estudios que nos pueden ayudar a mejorar ese tipo de información, ¿no? Y pues básicamente los podemos englobar en tres: el transcriptoma, la metabolómica y la proteómica. La transcriptómica, pues básicamente es mirar qué tanto se expresa un gen. Las limitaciones de esto es que pues el ARN mensajero tiene procesos posttranscripcionales y las proteínas tienen procesos posttransduccionales que a la larga no se van a poder ver en este tipo de estudios. La metabolómica, pues son estudios que yo creo que varios de nosotros estamos haciendo para nuestras tesis, que básicamente es medir metabolitos y asociarlos a ciertas patologías mentales. Esto finalmente nos va a permitir de pronto entender procesos biológicos infiriendo hacia atrás el por qué se producen tan altos esos niveles de metabolitos. Y también es de gran utilidad como marcadores biológicos. Y hacia donde nos queremos apuntar nosotros es hacia la proteómica, ¿no? La proteómica tiene dos áreas principales de estudio, uno que es la estructura y otra que es la interacción. La estructura básicamente es tomar una fotografía de la célula, es decir, ver qué proteínas están sintetizadas y cómo cambian de pronto en una célula, en un paciente con patología y sin patología. Pero esto también tiene ciertas limitaciones. Entonces, lo que se está apuntando últimamente es al enfoque de la biología dinámica, hacia cómo poder dinamizar y cómo poder entender las proteínas desde sus interacciones con otras proteínas para poder entender los procesos biológicos. Y a este proceso de interacción proteína-proteína finalmente se le denomina interactoma. Entonces, el interactomas finalmente son la representación de la relación que pueden existir entre las proteínas de una célula, ¿sí? Como les mencionaba, es una aproximación dinámica. ¿Y por qué es de gran relevancia? Porque básicamente es desde el final. O sea, ya digamos que podemos obviar un poco como estas limitaciones del transcriptoma, donde no sabemos cuáles son los procesos, o no de pronto no podemos llegar a entender exactamente cuáles son los procesos posttranscripcionales o posttransduccionales, sino ya tenemos la proteína ya hecha. Entonces, esto nos va a poder como dar una información mucho más relevante y de pronto irnos hacia atrás para poder llegar hasta el gen, que fue lo que realmente se hizo en el estudio, ¿no? Y el interactoma se estudia o se puede llegar a realizar desde dos áreas, como mencionaba de pronto en el resumen, desde métodos experimentales y desde métodos computacionales, siendo estos últimos los que más relevancia han tomado en los últimos años. Entonces, vamos a llevar un poco a la relación entre la esquizofrenia y la genética. Pues la esquizofrenia básicamente es una enfermedad que tiene una prevalencia importante, el 1%, es una enfermedad bastante relevante porque tiene un curso crónico y tiene una alta morbilidad, ¿cierto? Y como les mencionaba al comienzo, pues el hecho de que se herede realmente no es algo nuevo, pero lo que se hereda o el encontrar las causas de lo que se hereda es algo que sí es reciente. Desde los últimos 8 años es que se ha visto los mayores avances en el entendimiento de la genética de la esquizofrenia. Entonces, esto ha permitido, digamos que, acomodar ciertos modelos de fisiopatología de la esquizofrenia. Este modelo está publicado en Lancet de este año, del 2016 de junio, si mal no estoy, en donde pues básicamente lo que pues, nos muestra son lo que ya conocíamos, factores genéticos y factores medioambientales que juegan, pero aquí es importante porque son factores que están desde inclusive antes o desde antes del nacimiento, ¿no? Entonces, primero existen esta interacción entre estos dos factores que van a producir que exista
esta, digamos que anomalía al proceso del desarrollo neuronal, tanto en la mielinización como en la proyección mesocortical dopaminérgica, como en la maduración interneuronal. Pero no solo nos basta con este daño, también tenemos que tener daños a nivel posterior en el momento del desarrollo para poder desarrollar la enfermedad, ¿no? Y pues el área de tratamiento nuestra está acá, pero lo que tenemos que apuntarle es a poder llegar acá, porque tal vez no podamos llegar como a quitar los factores genéticos ni medioambientales, pero sí la idea sería frenar este proceso de desarrollo, ¿sí? Y para poder llegar a hacer esto, pues tenemos que entender esto de aquí atrás. Y pues es por eso que estos estudios tienen una relevancia tan importante para la esquizofrenia. Entonces, a través de los años que hemos aprendido que la esquizofrenia es altamente poligenética, es decir, que hemos encontrado más de 100 polimorfismos de nucleótidos simples y cerca de 11 variedades de cadenas de nucleótidos que se asocian a la esquizofrenia. Pero, ¿qué pasa con esos genes? Que aparte de eso es pleutrópico, es decir, estos genes que encontramos para la esquizofrenia no solo explican la esquizofrenia, sino también están asociados a otras enfermedades como el trastorno bipolar, el autismo o el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pero a pesar de pronto de este pleiotropismo, también podemos encontrar que los genes, que existan genes y que estos genes se relacionen entre ellos, nos permite como inferir que definitivamente existe un proceso biológico común, que la esquizofrenia no necesariamente tiene que ser una enfermedad como disgregada, sino que realmente pueda tener un origen en un daño específico en ciertas vías, ¿sí?, que se integran. Y pues eso es a lo que le estamos apuntando, a poder entender la esquizofrenia ya no solo como una serie de síntomas, sino también ya como un proceso que se daña y que finalmente produce esos síntomas, ¿no? Estos son todos los genes, los 23 pares de cromosomas, perdón, que están, y cada punto o cada área que estaba señalada ahí son los genes que están implicados en esquizofrenia. Y pues los triangulitos pues son genes que se han dilucidado a partir de los GWAS, los cuadrados son las variables de cadena de nucleótidos, perdón, variables de nucleótidos, y los puntos azules son variantes raras, que pues es lo que les mencionaba, que es donde están apuntando muchos estudios recientemente, ¿no? Entonces, pues como podemos ver, la esquizofrenia tiene una implicación en casi todos los genes, el único gen que no está es el gen Y. Por demás, podemos encontrar que hay afectación en casi todos los genes, lo cual nos habla de una enfermedad pues que definitivamente es muy compleja, pero pues que la idea es poder encontrar cómo se relacionan todos estos, ¿no? Entonces, vamos a empezar ahora sí a hablar un poco del artículo, ¿no? Entonces, pues este artículo nos va a permitir finalmente como integrar un poco la información que les mencioné anteriormente. ¿Por qué? Pues porque como les mencionaba, las interacciones proteína-proteína finalmente han tomado un valor relevante para el estudio de la función proteica. Antes podíamos encontrar la estructura y poder de pronto decir como tal vez pueda como tener función por esta forma como está compuesta. Pero al momento de poder dinamizar esta forma de entendimiento y decir, ok, bueno, vamos a ver cómo esa estructura se relaciona con otra estructura, podemos llevar como a mejorar un poco el entendimiento de la función. El asunto está en que se predicen, o más o menos tenemos predichos, que hay cientos de miles de interacciones de proteínas-proteínas, y actualmente solo conocemos 100.000, los cuales se encuentran registrados en estas dos bases de datos, todas son de libre acceso, lo cual entonces todavía hace que sea un campo de estudio todavía muy amplio, que pues puede llegar a tener como muchos resultados, ¿no? El asunto está en que lo que ha impedido un poco como el conocimiento de esas interacciones es que los métodos que para nosotros eran como muy confiables o estándar de oro, pues son muy costosos, y que otros estudios que puedan llegar a ser menos costosos, como los procesos de hibridación, realmente puedan, al momento de buscar como interacciones verdaderas, puedan tener unos porcentajes muy bajos de validez, lo cual hace pues que realmente no sean tan confiables, entonces pues nos genera con muchas limitaciones. Entonces, ¿qué ha pasado? Tenemos que buscar otras herramientas, pues porque si no tenemos recursos para hacer experimentos, pues tenemos que buscar otra forma, ¿no? Entonces, lo que se ha intentado hacer es que a través del desarrollo de toda la parte de inteligencia artificial, se ha podido llegar a hacer diseños de predicción, ¿sí?, computacional, que es previamente lo que hacemos pues nosotros como humanos, buscar como, entonces lo que están buscando es como diseñar algoritmos que puedan permitir a los computadores llegar a hacer como predicciones confiables, ¿no? Y pues lo que hicieron los autores de este estudio es, en general, montar un modelo de predicción que denominaron High-PPIP, predictor de interacción proteína y proteína de alta confiabilidad, con el fin de poder establecer si este programa o este software podía tomar una proteína y revisar
digamos que compararla con otra proteína y predecir si realmente ellas dos se podían relacionar, ¿no? Y a partir de este tipo de programa, que obviamente no se ha usado solo en esquizofrenia, se han podido, por ejemplo, determinar genes candidatos para enfermedades como las enfermedades cardíacas congénitas. Y algo que mencionan en el artículo que me pareció muy relevante es que, por ejemplo, en enfermedades o en el contagio de influenza, han podido encontrar genes en los cuales al potencializarlo a través de algunos fármacos puede permitir la mejoría del curso de la influenza, o más bien poder potencializar el sistema inmune que ataque de forma mejor la influenza. Entonces, pues definitivamente tiene una relevancia importante el uso de este tipo de modelos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los autores? Pues tomaron este modelo de predicción que ellos ya habían diseñado previamente y lo utilizaron en los genes encontrados por GWAS y los pre-GWAS con el fin de buscar estos genes, las proteínas que sintetizaban y mirar estas proteínas cómo interactuaban, ¿no? Entonces, este modelo básicamente se encarga, como les mencionaba, es un modelo de inteligencia artificial, es un modelo que utiliza un algoritmo de aprendizaje, es decir, lo que hicieron los autores fue vertir en el algoritmo la mayor cantidad de información que se conoce actualmente sobre las proteínas. ¿En qué áreas? En la localización de la célula, en la función molecular y la participación de los procesos biológicos, en la localización del gen en el genoma, en la expresión del gen, en qué dominios tiene los de la proteína y la pertenencia a un tejido específico. Voy a tomar un ejemplo un poco burdo de pronto, pero para que me entiendan, esto quiere decir que si, por ejemplo, tengo una proteína que se expresa únicamente en vejiga y tengo otra proteína que se expresa únicamente en cerebro, el sistema obviamente no las va a relacionar porque el sistema ha aprendido que ambas tienen una pertenencia a un tejido específico. Entonces esto me va a permitir, obviamente esto es muy simplista, pero pues finalmente lo que busca el sistema es tener muchas variables y pues con la potencia del sistema poder, con todas esas variables determinar, se puede relacionar una proteína con otra, ¿no? Entonces, a la larga, pues esto fue lo que hicieron, tomar todas las proteínas que sintetiza que sintetizan los genes de riesgo para esquizofrenia y mirar esas proteínas con las proteínas que conocemos, cómo se relacionan, ¿no? Y entonces encontraron lo siguiente, y entonces a partir de este algoritmo, pues llegaron a dar un valor, ¿no? Entonces, el valor que les daba entre una proteína y otra, es decir, qué tanto se relacionaba una proteína con otra, era de 0 a 1. Ellos tomaron un valor arbitrario de 0.5. ¿Por qué este valor? Por la precisión que les daba a ese punto. Y la precisión era alta, la precisión era el 97.5. Es decir, que de 100 relaciones de proteína a proteína que ellos predijeron que realmente eran positivas, que el sistema predijo que podían ser positivas, 97.5 realmente lo eran, ¿cierto? Sin embargo, aquí hay una situación que los autores mencionan bastante importante. Ese porcentaje restante de interacciones positivas que el sistema dio, como que tal vez no eran verdaderas, de pronto realmente no son falsos positivos. Es decir, tal vez lo que pasa es que como lo que yo coloqué es la información conocida hasta ahora, realmente tal vez es por los métodos que tengo ahorita, no logro entender la interacción proteína-proteína. Es decir, tal vez el sistema está yendo un poco más allá de lo que nosotros entendemos ahorita, y de pronto este porcentaje que son falsos positivos puedan llegar a ser verdaderos positivos. Entonces, pues lo que nos hace como pensar que pues la potencia de esta herramienta algorítmica es fundamental, ¿no? Y entonces, pues a partir de aquí, pues los autores encontraron los siguientes resultados. Lo primero, ellos hicieron una comparación de la capacidad del sistema o de la potencia del sistema para encontrar la verdad con respecto a otros interactomas realizados con otros métodos de pronto como menos específicos. Y si se dan cuenta, las diferencias son altísimas, ¿no? Entonces, acá está la precisión del sistema, ¿sí? Y si se dan cuenta, la línea verde es el sistema que los autores realizaron, el algoritmo, perdón, que los autores utilizaron, y la azul, el algoritmo que utilizó un autor que ya había hecho un interactoma previamente con estos genes, ¿no? Si se dan cuenta, las diferencias entre predicción son altísimas, ¿sí? Esta tabla también es muy importante porque miren que la cantidad de verdaderos positivos con respecto a los estudios previos también aumentó impresionantemente. O sea, este sistema realmente tiene una utilidad muy importante para poder predecir interacciones proteína-proteína, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El sistema obviamente utiliza la información que nosotros tenemos. Y si ustedes se dan cuenta, acá tenemos un valor que se llama recall, que se traduce como exhaustividad. Este recall es la capacidad del sistema de poder
de poder abstraer las interacciones proteínas-proteínas verdaderas. Lo voy a colocar un ejemplo distinto para poder entender. Si yo tengo un sistema, por ejemplo, donde busco artículos científicos y le pido que me busque artículos de esquizofrenia y hay 10 artículos de esquizofrenia y el sistema solo me encuentra 8, quiere decir que tiene una exhaustividad del 80% o de 0.8, porque me dejó 2 que eran de esquizofrenia de lado, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí el recall es bajo, ¿sí? Es realmente bajo. ¿Pero por qué ocurre esto? Pues porque todavía no tenemos, o sea, de las 100.000 interacciones, de las cientos de miles, perdón, de interacciones proteína-proteína que existen, ahorita no, con la información, con la información biológica que tengo frente a las proteínas, pues me es todavía muy limitado. Entonces, ya no es tema del algoritmo per se, sino ya es cuestión de empezar a buscar más información frente a la naturaleza de las proteínas, con el fin de que este sistema me permita poder como predecir un poco más interacciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí les pido disculpas, pero es que así es de complejo el interactoma, se generó este esquema, ¿no? Y esto es un interactoma. A la larga, finalmente, todo el artículo se reduce a esta gráfica, ¿sí? Cada cuadro que ven acá y cada triángulo es un gen para la esquizofrenia. Cuadrado son pre-yiguas, triángulos son de los que se encontraban por yiguas. Y los círculos rojos son los nuevos interactores que se encontraban. Es decir, si ustedes se dan cuenta, todas estas rayas rojas son las nuevas interacciones proteína-proteína que se encontraron, ¿sí? Lo que ha permitido como integrar un poco más y buscar este proceso biológico único o como dar pasos frente a la búsqueda de este proceso biológico único en esquizofrenia, ¿no? Entonces, ¿qué encontraron en números concretos? 504 interacciones de proteína, las cuales se suman a las 1397 que ya se conocían. Pero una situación importante también es que la distancia entre dos genes, por ejemplo, entre este gen y este gen, ambos son de esquizofrenia, ¿sí? Se redujo importantemente. Tal vez antes de estas nuevas interacciones, este gen de pronto podría estar por acá, ¿sí? O sea, habían muchas más de estas bolitas azules claritas que eran interactores que ya se conocían antes en el medio. Pero entonces, al utilizar estos 504 nuevas, la distancia entre este gen y este gen se redujo, lo que me permite precisamente buscar este proceso biológico único que me permita simplificar un poco la información y poder tener áreas de oportunidad para poder estudiar la esquizofrenia, ¿no? Y entonces, finalmente, esto es lo importante. Fíjense que una gran cantidad de genes nuevos aparecieron a partir de este estudio, ¿sí? Y no solo eso, sino que de los genes que de pronto ya conocíamos que tenían cierta relevancia con la esquizofrenia, encontramos aún más relaciones con otros genes, los que nos permite ampliar muchísimo más la información que conocíamos frente a la naturaleza biológica de la esquizofrenia, ¿no? Pero no se quedaron ahí y en este estudio y realizaron validaciones experimentales. Recordar que estas validaciones son muy costosas, pero el hecho de que hayan hecho 9 validaciones ya es importante, y no solo eso, sino que de estas 9 todas fueron positivas. Esto quiere decir que pues, definitivamente lo que estamos viendo puede ser verdad y pues podemos confiar en esa información, ¿no? Entonces, por eso es que los autores llegaron a vertir toda la información encontrada en bases de datos, porque lo que ellos quieren, o pues lo que finalmente se busca con el proyecto de Genoma Humano, es generar bases de datos abiertas que permitan que pues muchos grupos de investigación puedan aportar información a este tipo de patologías, o más bien para el estudio de las patologías, ¿no? Entonces, a partir de estos resultados, ¿qué podemos discutir, ¿no? Entonces, algo que es importante para poder llevar a la discusión es que lo que mencionaba en el resumen es que la función de un gen o la función de una proteína se puede inferir a partir de los genes o las proteínas con las que se relaciona. Es decir, si tengo una proteína que se relaciona con 8 proteínas de canales de calcio, pues me sería ilógico pensar que es una proteína, que puede ser una proteína de un canal de cloro, ¿no? Entonces, a partir de ahí puedo predecir cuál es la función de varios genes. Y a partir de esa predicción, puedo llevar como al aporte entonces, el aporte en procesos biológicos y como hacer una comparación que finalmente fue lo que hicieron los autores frente a los procesos biológicos que ya se conocen. Y entonces, son resultados que realmente no nos sorprenden, pero que finalmente es información que termina aportando, ¿no? Y es que pues, los genes de la esquizofrenia se relacionan con vías neuronales de desarrollo, pero estos finalmente se encontraron más interactores que pueden aportar en estas vías, ¿no? ¿Cuáles interactores? Se encontraron 15 interactores nuevos en la vía de la dopamina, 17 en la señalización axonal y 8 en la vía de sinapsis. Ninguna de estas vías nos sorprende, o sea, no es nada nuevo, pero el hecho de que aporten, pues ya es ganancia, ¿no?
Lo mismo, ya sabíamos que existía una relación entre el sistema inmune y la inflamación con la esquizofrenia, pero hay nuevos agentes ahora que podemos empezar a estudiar y de pronto nos puede dar más luces de entender un poco mejor esta relación, ¿no? Pero también la asociación entre otras enfermedades de patología mental, como el autismo, como el trastorno bipolar, también fueron evidenciadas. Pero bueno, entonces lo importante es que tenemos nuevos agentes de donde anclarnos para realizar más estudios frente a la patología, ¿no? Una de estas situaciones, o uno de los ejemplos que mencionaba en el artículo, es la vía RAR. La vía RAR es una vía implicada en la plasticidad neuronal, ¿sí? Y pues aquí podemos ver que a partir de la relación de ese interactoma encontramos estos 8 genes que antes no conocíamos a partir de genes yiguas, ¿sí? Y 2 genes históricos que eran genes que antes habíamos visto que no sabíamos que se relacionaban con esta vía y que a partir de la relación yiguas de esquizofrenia, pues los empezamos ahora a asociar a esta vía, lo cual quiere decir que tenemos como una estructura un poco más amplia de esta vía que pues finalmente nos va a permitir como dilucidar un poco más los mecanismos fisiopatológicos de la esquizofrenia, ¿no? Otras cosas que se encontraron, pues lo mismo, estos datos pues no son nada sorprendentes, esquizofrenia relación con cáncer, pero bueno, esto quiere decir, es una relación que antes se había visto, o más bien que siempre se ha conocido como de forma estadística, existe un riesgo más alto en pacientes con esquizofrenia de tener estos tipos de cáncer, pero ahora encontramos agentes como en común que pueden llegar a explicar. Esta información hay que tenerla como, hay que tomarla con mucha prudencia, porque los mecanismos que explican el cáncer son mecanismos muy, muy básicos, son mecanismos moleculares de mecanismos muy básicos celulares, lo cual pues finalmente pueden llevar a que hayan como una, digamos que sobre la pasión, bueno, más bien que se puedan sobrelapar de forma de pronto no asociada directamente, pero bueno, ya definitivamente nos da como cierta información como para empezar a estudiar y saber si realmente, o más bien cuál es la relación biológica que existen entre estos dos procesos. Algo que también no es sorprendente, pero que también nos ayuda a aportar es que es la relación con las vías hormonales sexuales, en las cuales pues las vías de andrógenos y estrógenos se encontraron asociadas o los proteínas nuevas o las nuevas relaciones se encontraron también que estaban implicadas en vías hormonales sexuales, lo cual no es sorprendente considerando pues que varios estudios relacionan, por ejemplo, los niveles altos de testosterona con una disminución cognitiva en pacientes con esquizofrenia o el papel protector de los estrógenos en las pacientes con esquizofrenia, ¿no? Algo que también hicieron fue una comparación entre los estudios yiguas y pre-yiguas, es decir, hicieron un interactoma utilizando solo genes yiguas, un interactoma utilizando solo genes pre-yiguas y los compararon entre ellos. ¿Por qué esto? Porque existe digamos que una discusión dentro del ámbito académico en el cual habla si realmente lo que tenemos que apuntar es ahora solo buscar hacer estudios yiguas y cuál es la relevancia de estos estudios pequeños, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue darse cuenta que definitivamente este interactoma y este interactoma son distintos, pero que al asociarlos encontramos que comparten una gran cantidad de genes. Eso quiere decir que sí están relacionados entre ellos, lo cual hace pensar que uno no es mejor que el otro, pueden llegar a ser complementarios y que pues el estudio de las enfermedades desde ambos ámbitos puede llegar a ser importante, ¿no? Y esto yo creo que son las cosas que para mí me pareció más relevante de este artículo, sobre todo para nosotros como desde el ámbito clínico, y es que el hecho de encontrar nuevos genes nos permite llevar a pues plantearnos varias como preguntas, ¿no? Y algo que por ejemplo ha ocurrido es que tratamientos para enfermedades como el Parkinson han servido para el tratamiento de tuberculosis multiresistente. ¿Y cómo han logrado esa asociación? Buscando genes, buscando qué medicamentos actúan sobre qué determinados genes y si esos genes se relacionan con otros tipos de patologías para poder como predecir como cierta interacción, ¿no? Entonces, a partir del estudio de este interactoma se realizó un interactoma de gen fármaco, que yo ahorita voy a mostrar, en el cual se logró ver que de estos 504 nuevos genes que encontraron, 20 eran objetivo de tratamiento para 131 nuevos fármacos. Y esto pues es información valiosísima que nos permite como poder checar si podemos tener más opciones de tratamiento para los pacientes con esquizofrenia, ¿no? Nada sorprendente que la mayoría de fármacos sean del sistema nervioso central, que sean antiepilépticos, anticonvulsivantes, perdón, antipilépticos o antidepresivos, inclusive antipsicóticos, ¿sí? Pero pues que definitivamente están como muy asociados a los genes de esquizofrenia, ¿no? Y pues esta gráfica que es muy, muy densa, ¿sí? Que me va a permitir explicar muy rápidamente, pues cada cuadrito es un gen. Cada bolita verde es un fármaco. Si se dan cuenta, quiere decir que cada gen con cuántos fármacos se relaciona, ¿sí? Y estos que están en lila son fármacos que en este momento se están estudiando para esquizofrenia, ¿no? Pero entonces lo relevante realmente es esto.
es cuáles fármacos tienen mayor asociación con genes de esquizofrenia, porque son los que más, digamos, que oportunidad de estudio tienen, ¿no? Y pues hay datos sorprendentes, pues sorprendentes más bien no, sino llamativos, como el tamoxifeno, como el minacipram, como la vitamina E, el ibuprofeno. O sea, si ustedes se dan cuenta, son fármacos que tienen varias áreas de uso y que pues podrían llegar a ser una opción en pacientes que de pronto tienen una resistencia al tratamiento o que no ha sido fácil el tratamiento, pues podríamos buscar si estos fármacos realmente pueden ser útiles para estos pacientes. Finalmente, lo que busca este estudio es un estudio finalmente que más que buscar respuesta es plantear preguntas de investigación y pues esto nos permite como un área muy importante de estudio para poder buscar como tratamientos, ¿no? Y pues para concluir esta presentación es finalmente la idea de todo esto es que al buscar hacer un interactoma nos damos cuenta que realmente podemos pensar en un proceso biológico común, ¿no? A pesar de que exista una disparidad entre los genes y las proteínas, realmente si lo analizamos de una forma un poco más estructurada y utilizamos cada vez mejores métodos de análisis, podemos encontrar que puede llegar a haber un camino único biológico que puede ser que puede llegar a ser como utilizado para explicar ciertas patologías, ¿cierto? Las herramientas computacionales son una herramienta fundamental que ahorita se está abocando mucho para el poder entender y poder obviar como ciertas limitancias técnicas en los estudios experimentales y que nos va a permitir como aportar mucha información y que pues en definitiva tenemos que defender la postura de que la esquizofrenia tiene una raíz biológica que nos permite, a la cual estamos buscando encontrar y que pues estos avances nos permiten entender que realmente no nos estamos estancando en el conocimiento, sino que al contrario vamos dando pasos. Todavía no sabemos si pequeños o grandes, pero pues que a la larga pues nos van a dar a entender un poco mejor cómo es esta patología. Los autores de este estudio pues planteaban que existen ciertos como cuestionamientos o ciertas situaciones que deben realizarse al final, y es que como a la larga esto se hizo a través de un modelo computacional, pues hay que revisar estas interacciones proteínas o validarlas en estudios de pacientes, en tejidos, perdón, en tejidos cerebrales y ojalá también en tejidos de esquizofrenia, con el fin como de fomentar un poco más la validez, ¿no? Entonces, pues es un tema un poco complejo, me fui un poco rápido, espero haya quedado algo claro y si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto, sí puedo respondérselas.